Hola, queridos hermanos y hermanas, participantes de esta gloriosa convención de la Patagonia Sur del movimiento cristiano y misionero en la Argentina. Vamos a cerrar esta convención en esta tarde de domingo, domingo de gloria, domingo de resurrección. Este es el segundo mensaje de los dos que se me han solicitado y enmarcamos los dos sermones en el tema general: Jesucristo, nuestra confianza y esperanza en la incertidumbre. Y el tema de ayer fue nuestra confianza en la incertidumbre. Y hoy cerramos con nuestra esperanza en la incertidumbre. Este tema me ha hecho recordar a una hermosa pintura, un clásico del simbolismo británico, fruto del pintor inglés Jorge Federico Watts. Y esta pintura se titula Esperanza y está expuesta en la Galería Tate de la ciudad de Londres, una galería pletórica de pinturas y de esculturas. Esta maravillosa pintura interpreta simbólicamente el tema de la esperanza. Es una mujer con los ojos vendados, sentada sobre el globo terráqueo, con un laúd, es decir, con una guitarra de origen árabe, en sus manos. La guitarra tiene todas las cuerdas rotas excepto una. Y aquella mujer, con los ojos vendados, sentada sobre el mundo, inclinada, está tocando en laúd para escuchar atentamente la música que sale de esa única cuerda. Esta pintura simboliza muy bíblicamente, por cierto, a que la esperanza triunfa sobre todas las luchas y tragedias, pruebas y tristezas de nuestra vida, aunque estén rotas todas las cuerdas de nuestra existencia. Nos queda la cuerda de la esperanza, y la cuerda de la esperanza verdadera, es aquella cuerda que puede producir la música dulce, apacible, enriquecedora, dinámica y poderosa, que llena del vigor de la verdadera esperanza a cada una de nuestras vidas. Hoy hablamos de nuestra esperanza en la incertidumbre. Hoy vamos a hablar de esa única cuerda, de acuerdo a la Biblia, la palabra del Señor. Y por eso les invito a que vayamos a un salmo, a un cántico, muy probablemente producido por David, músico, poeta, bohemio, un gran artista que luego fue rey. Y este salmo es una expresión maravillosa que nos lleva a entender esto de la única cuerda que produce esperanza, de acuerdo a la palabra del Señor. Dice el Salmo 34. Espero que me acompañen en sus hogares, donde se encuentren solas, solos o con familia o con amigos, con sus Biblias abiertas, de la versión que sea, para leer juntos la palabra. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo. Exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para liberarlos. Prueben y vean que el Señor es bueno.
Dichosos los que en él se refugian. Teman al Señor, ustedes, sus santos, pues nada le falta a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor nada le falta. Vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor. El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. Los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor le librará de todas ellas, le protegerá todos sus huesos y ni uno solo le quebrarán. La maldad destruye a los malvados, serán condenados los enemigos de los justos. El Señor libra a sus siervos, no serán condenados los que en él confían. Bendita, gloriosa, eternamente contemporánea, fresca, dinámica, alentadora, esperanzadora palabra del Señor. Este es un salmo de sabiduría, de gratitud al Señor, de profundo agradecimiento a Dios. El salmista es un creyente sabio, da testimonio de las promesas del Señor cumplidas en la historia, en la vida del pueblo de Israel. Está deseando comunicar a su pueblo que en medio de las tragedias de la vida, de todas las pruebas y dificultades, la esperanza en Dios, la esperanza en Dios nos brinda bendición. Y lo más glorioso de todo es que para nosotros esas promesas de Dios se cumplen de una manera maravillosa, superlativa en nuestro Señor Jesucristo. Este salmo contiene testimonios, contiene afirmaciones que lo hacen un credo en clave de esperanza, un credo de nuestra esperanza en las promesas de Dios en medio de toda incertidumbre. Este salmo es nuestra guía hoy para vivir con gratitud y esperanza en las promesas de Dios hoy, que se cumplen en Jesucristo, en nuestras vidas, a través de toda incertidumbre. Esta palabra nos entrega 8 gloriosas promesas, 8 claves de esperanza. Y vamos a recorrerlo rápida y panorámicamente, pero de principio al fin. Este es un tesoro de Dios que en medio de toda amenaza y de toda incertidumbre nos llena de una profunda, victoriosa, alegre, gozosa esperanza. En primer lugar, las primeras 3 estrofas del himno, de este himno, de este cántico de David, nos enseñan que cuando adoramos al Señor, experimentamos su gozo. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo.
exaltemos a una su nombre. La clave de nuestra esperanza aquí es adorar para experimentar. ¿Experimentar qué? El gozo del Dios de la vida, el gozo que supera a todo tipo de alegría producida por emociones que se mueven meramente a nivel de lo glandular, de lo emotivo, que es parte maravillosa de la vida. A través de eso el Señor nos bendice, pero hay un gozo superlativo que viene como fruto de la adoración que hacemos al Señor. La religión de los salmistas y por lo tanto la religión, la teología de los salmos es eminentemente cúltica. La inmensa mayoría de los salmos fueron producidos para ser cantados en la adoración pública del pueblo del Señor. No son preparados originalmente para el uso privado, personal, sí para la lectura devocional y lo que estamos haciendo ahora, el estudio de la palabra de Dios que viene a través de ellos a nuestra vida, a través de las letras de estos cánticos. Podemos observar muy bien, por ejemplo, lo que decimos en cuanto a que los salmos son cánticos para el uso colectivo, la liturgia, la adoración unida de todo el pueblo del Señor. Por ejemplo, el Salmo 100 es una convocatoria en plural colectivo. Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Y en el Salmo, por ejemplo, 122, el testimonio aquí es en singular, colectivo. Dice el salmista, yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. En la Nueva Biblia Española y en la Biblia de Jerusalén se traduce entre signos de admiración, qué alegría cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. Los salmos para el culto público hablan del júbilo, del gozo, de la alegría que da la adoración al Señor. La pandemia es sinónimo de tristeza y la adoración es nuestra mejor vacuna hoy y siempre contra todo tipo de depresión o de angustia. El culto como celebración al Dios de la vida, el culto como fiesta, el culto como celebración de la familia de Dios. Ahora, el desafío del confinamiento, de la soledad, del aislamiento, es poder adorar con ese júbilo, poder adorar y deber adorar con ese fervor para vivir el gozo pleno que brinda el Señor. Porque adorar no es meramente gozar la alegría emocional hermosa, válida, que proviene también de Dios, de estar reunidas con una parte que amamos mucho del pueblo del Señor. Adorar es acariciar a Dios. Adorar es entrar en comunión íntima con el Señor. Adorar es algo fundamentalmente personal que se da en lo colectivo, porque cada uno de todos los miembros del pueblo de Dios, no solo el conjunto musical que nos guía, que ministra la adoración, sino todos, no un conjunto que da un show, sino todos que nos guían
somos llamados a participar activa, intensa, personalmente, en comunidad, en la adoración. Pero aquí el Señor nos llama a participar activa, gozosamente, en el aislamiento, porque dice la palabra que vamos a recibir, vamos a poder experimentar el gozo del Dios de la vida. Yo te invito ahora a que hagas una oración conmigo, a que hagamos una oración en plural, pensando que estamos todas en esta comunión tecnológica, pero comunión al fin, espiritualmente hablando, en la adoración al Señor desde nuestra realidad de soledad. Dile al Señor, Señor, repite conmigo, Señor, te adoramos para experimentar tu gozo. Que así sea. En segundo lugar, la cuarta estrofa del cántico de David nos enseña que cuando buscamos al Señor recibimos su seguridad. Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. La segunda clave de nuestra esperanza aquí es buscar para recibir. ¿Recibir qué? La seguridad de nuestro Dios, la seguridad que brinda el estar en la comunión íntima, en la dependencia plena, en la entrega total a la voluntad de nuestro Dios. La pandemia es sinónimo de inseguridad, una inseguridad agravada por la impotencia de no poder vencer aquello que quiere destruir nuestra vida, nuestra familia, nuestra gente, el pueblo. Una pandemia, en este caso, que habrá de ser destruida, que habrá de ser vencida en el poder del Señor a través de la ciencia que Dios habrá de usar para bendecir a su creación. El mundo entero busca seguridad y la busca a través de múltiples caminos. Creemos que la mayoría de esos caminos son válidos, protocolos, estilos de vida, distanciamiento, usar la mascarilla, el barbijo, como la llamen según sea en cada país, pero aún sigue nuestra inseguridad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. No un camino, no una verdad, no una vida. El camino, la verdad y la vida. Y por eso él también dice, pedir y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y toda esa promesa a los que buscamos seguridad en medio de la incertidumbre de la pandemia, toda esa promesa está avalada por una afirmación contundente. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo recuerdo una imagen repetida de mi infancia que marcó mi vida. Mi madre, sierva del Señor, en el piletón, en el fondo de la casona de aquella gran familia de descendientes de primera generación de inmigrantes italianos. Yo era el primero de la segunda generación, era un niño. Y mi madre cristiana, mi madre profundamente en comunión con Dios, vivía sus días difíciles, sus días de soledad o sus días
de necesidades económicas o las que fueren. Y mientras en el piletón, usando la tabla de lavar, lavaba las sábanas de todos nosotros, cantaba: mi pastor es Jesús, mi buen pastor, es Jesús, mi pastor, es Jesús, mi buen pastor, es Jesús. En sus hombros él me lleva cuando yo cansada estoy. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor. Mamá Esther afirmaba su esperanza en que su Dios, en Jesucristo, era el pastor de su vida, que fue capaz y era capaz de dar su vida por ella, por su familia, por quien sea, y buscaba en ese pastor su seguridad. Mi pastor es Jesús, en sus hombros Él me lleva, en sus hombros Él te lleva, me lleva a mí, nos lleva siempre. Es el buen pastor. El temor, el temor echa fuera al amor, nos hace agresivos, destruye nuestra personalidad el temor, desequilibra nuestra personalidad, pero la seguridad de Dios, la seguridad que viene de basar nuestra esperanza toda en Jesucristo como buen pastor, quita todo temor, quita toda angustia, elimina toda depresión. Busquemos al Señor en medio de nuestras incertidumbres. Pidámosle a Él que nos cargue sobre sus hombros, como el pastor carga a las ovejas cuando están heridas, necesitadas, debilitadas, hambriadas. Y Él lo hará. Dile al Señor conmigo, en plural, en tu casa, ¿dónde estás? Señor, queremos buscarte para recibir tu seguridad. En tercer lugar, la quinta estrofa del cántico de David nos enseña que cuando intimamos con el Señor, crecemos en su conocimiento. Radiantes están los que a Él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Y la Reina y Valera traduce bellamente: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Aquí la tercera clave de nuestra esperanza es intimar para crecer. ¿Crecer en qué? En la sabiduría maravillosa de nuestro Dios, en un glorioso conocimiento espiritual que enfatizábamos al hablar de la confianza en Dios ayer en la noche de este sábado bendito que tuvimos de convención. La pandemia es símbolo de nuestra ignorancia, mejor dicho, de nuestra limitación en medio de tanta ciencia. Es una lucha tremenda. Es una lucha que parece que la va a ganar muchas veces la pandemia, aunque eso a la larga no va a ocurrir. Y la limitación, la ignorancia, es la madre de todas las incertidumbres. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz. Una mejor traducción sería la lumbre, la luz, la iluminación y el calor de la vida. Corría el año 1939 cuando estalló como una triste realidad para el mundo la Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill, el gran líder político británico, europeo, estaba silencioso apoyado sobre una de las barandas de los centenares de puentes de la ciudad de Londres. Observaba desde el puente el río Támesis
que recortaba la figura en sus costas de los grandes edificios de la ciudad. Churchill había luchado hasta el último momento para impedir la locura de esa contienda, pero parecía que había fracasado. De pronto, las luces de la ciudad de Londres se apagaron. Londres quedó en sombras porque vendría ya el primer bombardeo. Y Winston Churchill, a ver su amada, su querida ciudad de Londres en sombras, dijo melancólico palabras que han pasado a la historia. Hoy las luces se apagan sobre toda Europa. Nosotros tenemos con mayor tristeza que decir, hoy las luces se apagan sobre el mundo entero. Hoy se apagan las luces de la esperanza. Hoy se apagan las luces de la confianza. Hoy se apagan las luces de la certidumbre. La gente está preocupada. La gente quiere gozar de la vida, alguna gente, y sale y desobedece y anda en fiestas, se quiere relacionar y se abraza y se besa, como que pareciera que es lo último que va a hacer en su vida. Todo esto es fruto de una falta de conocimiento espiritual, la sabiduría de Dios que viene cuando intimando con Él crecemos en su conocimiento y Dios quiere que podamos traer luz a través de Jesucristo a este mundo. Churchill decía, las luces se apagan sobre toda Europa en 1939. Hoy podemos decir, las luces se apagan, las luces de la esperanza se apagan sobre el mundo entero cuando dejamos de poner nuestra esperanza, de confiar y esperanzarnos en el poder de Dios, en el amor de Dios, en las promesas del Señor. Y esa esperanza en las promesas de Dios vienen cuando crecemos en la sabiduría del Señor. Moisés sube al monte Sinaí y entra en íntima, gloriosa comunión con el Señor, adora al Señor, comparte con el Señor, crece en intimidad con el Señor y el Señor se le revela y le entrega las 2 tablas de la ley, lo que llamamos los 10 mandamientos, que siguen rigiendo nuestra vida, que sirvieron para organizar y regir la vida espiritual, moral, ética, social, familiar de todo el pueblo de Israel. Los 10 mandamientos que son la base, la estructura de una vida organizada en nuestra sociedad. Y dice la palabra que fue tan intensa la comunión con el Señor que se reveló a él y le dio las tablas de la ley, que cuando Moisés volvía con su rostro resplandeciente. Dice la palabra del Señor desde la Nueva Versión Internacional que siempre uso: cuando Moisés descendió del monte, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, pero no sabía que por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz. Nuestra amada Reina y Valera traduce: su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Cuando intimamos con el Señor, crecemos en su conocimiento. El Señor le dio a Moisés el conocimiento de las tablas de la ley. El Señor nos quiere dar el conocimiento, la sabiduría para eliminar todo temor, toda inseguridad
y basados en la esperanza que nos brinda ese conocimiento, crecer y crecer para su honra y para su gloria. Dile al Señor, allí donde estás, en plural, porque estamos juntos, estamos juntas, reunidas, reunidos a través de la tecnología. Dile al Señor, queremos, Señor, intimar contigo para crecer en tu conocimiento. En cuarto lugar, las estrofas 6 al 9 del Cántico de David nos enseñan que cuando nos apoyamos en el Señor, gozamos su paz. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos, dichosas los que en él se refugian. Teman al Señor, ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. La cuarta clave de nuestra esperanza está en apoyarnos para gozarnos. Apoyarnos para gozarnos. ¿Gozarnos en qué? En la paz de Dios, en la paz única, superlativa, total, integral, permanente de nuestro Dios. La pandemia es sinónimo de ansiedad y de angustia. El Salmo 91 afirma: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Para el salmista acostumbrado a la vida árida, supercálida, seca del desierto, la sombra era sinónimo del poder, de la quietud, de la paz, del frescor, del oasis en medio del desierto. Dios en Jesucristo es nuestro oasis en medio del desierto que estemos atravesando, cualquiera él sea. El desierto de la lucha contra una enfermedad, el desierto de la lucha económica, el desierto de la lucha aún a nivel familiar, el desierto de miles de ansiedades, preocupaciones, insomnios, deudas, créditos que no se pagan. En medio de esos desiertos, el Señor quiere que gocemos de su paz si nos apoyamos con esperanza en Él. La soledad y el silencio, ya lo hemos mencionado y lo repetimos en nuestras calles, es como los cementerios, es como los desiertos, soledad, silencio, aparente tristeza de muerte. La paz del cementerio es paz de muerte, pero esta no es una paz, un silencio, una soledad, una aparente quietud en las calles de algunas de nuestras ciudades de muerte, sino de una lucha contra la muerte. En cierta ocasión, en la Organización de las Naciones Unidas se estaba tratando un candente problema internacional. En una cámara anexa a la Cámara de las Deliberaciones, un nutrido grupo de periodistas se encontraba en ansiosa espera de noticias. El silencio era tenso, pues las deliberaciones recién habían comenzado. De pronto, destacándose de aquel grupo de profesionales de la prensa, un anciano que mostraba en su rostro las huellas de una honda preocupación, dijo fuerte y sentenciosamente: estimados colegas, esta magna conferencia internacional donde están representados todos los países de la Tierra será un fracaso total. Inmediatamente, un joven periodista se acercó al anciano y le preguntó el porqué de tanto pesimismo.
Y aquel hombre maduro le dijo, sencillamente esta magna conferencia habrá de fracasar porque está allí el delegado más importante ausente. No puede ser, replicó el joven. Hemos recibido informes fidedignos, exactos, de que el quórum es perfecto, de que no hay ningún delegado ausente en la Cámara de las Deliberaciones. Sí, replicó el anciano, a esa magna conferencia internacional donde se encuentran representados todos los países de la Tierra. Está ausente el delegado que debería estar ocupando el sitial del honor, el delegado al cual deberían convergir las miradas en busca de inspiración de todos los demás delegados y delegadas allí presentes. Está el espíritu de Jesucristo ausente, está el espíritu de paz, de concordia, de acuerdo, de amor, de búsqueda de soluciones de Jesucristo. Y si el espíritu de paz de Jesucristo está ausente de aquel recinto, nada bueno podrá ocurrir allí adentro. Palabras llenas de sabiduría, las de este anciano, figura que vemos que se cumple cada día en las vicisitudes del mundo de nuestro tiempo, que confía en muchas cosas que pueden ser serias, importantes, bien intencionadas, pero que no están basadas en la esperanza gloriosa que brinda la comunión y la dependencia de nuestro Señor Jesucristo, aquel que dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juntos. Ahora digámosle al Señor, Señor, nos apoyamos solo en ti. Señor, nos apoyamos solo en ti para gozar tu paz. En quinto lugar, la estrofa 10ª nos dice en este cántico que cuando dependemos del Señor recibimos su provisión. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor nada les falta. La Reina y Valera traduce, no tendrán falta de ningún bien. La quinta clave de nuestra esperanza es aquí depender para recibir. ¿Depender de quién? De Dios en Jesucristo. ¿Para recibir qué? Todo. Absolutamente todo lo que es importante, lo que es esencial, lo que es decisivo, no lo accesorio, no lo que nos inventan que necesitamos, sino lo que realmente Dios cree que nosotras necesitamos. La pandemia nos ha empobrecido económicamente. Hay crisis económica, falta de trabajo creciente. Todo esto se agrava cada día. Hay más hambre en el pueblo. Esperamos ayuda de nuestros gobiernos en diferentes circunstancias, en distintos países, aún en distintas provincias. Nuestros gobiernos, pienso que tratan de hacer lo mejor que pueden, en su mayoría, pero todos nosotros, nosotras creemos que deberían hacer un poco más. Pero lo más importante aquí, en este momento, es lo que los gobiernos pueden hacer por todo el pueblo, especialmente
los más necesitados, los más enfermos, los más empobrecidos. Es el principio de la vida cristiana. Dar con alegría y dar a quien más necesita. Por eso la Iglesia de Jesucristo está llamada a ser respuesta concreta a la necesidad, a la pobreza, al hambre, a la frustración, al desamparo, a la falta de techo, a todo lo que se está dando de una o de otra manera en distintos lugares del mundo de nuestros días. La Iglesia está llamada a ser responsable misión cristiana en el mundo, porque la Iglesia es la Iglesia de Emmanuel, Dios con nosotros. Dios va en Jesucristo a multiplicar nuestros pocos peces y nuestros pocos panes para mitigar el hambre del pueblo, para producir milagros increíbles. Debemos seguir en esa lucha. Es verdad, no tenemos, cada vez tenemos menos, es verdad. Pero de lo poco que tenemos, somos llamados a compartir. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Si recibimos la provisión de Dios, si Dios llena nuestra vida de múltiples bendiciones económicas y no necesariamente las económicas, hay muchas otras también que no se pueden ni siquiera mencionar porque son un montonón. Si Dios nos provee, si Dios nos bendice, debemos compartir ese mensaje de esperanza en concreto, no solo en palabras como las que estoy yo pronunciando desde la palabra de Dios para animar al pueblo a hacer la voluntad del Señor, sino en hechos concretos. La iglesia debe vivir la esperanza que tenía el salmista. He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justas en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. La iglesia está llamada a vivir en la esperanza que proviene de la promesa de Jesús. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Oremos como nos enseñó Jesús por nuestro pan de cada día. Pero la vida cristiana está llamada a hacer una acción, orando y con el mazo dando, orando y actuando, orando y sirviendo, orando y compartiendo lo mucho, lo poco, lo casi nada, los pocos panes y peces para la honra y la gloria del Señor. Siempre Dios nos proveerá. Si dependemos de Él plenamente, milagros habrán de ocurrir. Estoy seguro que hay multitud de testimonios de hombres y mujeres que están compartiendo en esta convención a través de la diáspora, la dispersión del aislamiento. Hay testimonios de pastores, de pastoras, de líderes congregacionales, de los milagros que Dios hace multiplicando de alguna manera extraordinaria los pocos recursos para bendecir a mucha gente. Debemos dar lo que Dios nos provee como buenos mayordomos, administradoras de lo que de Él recibimos. Todo viene de Él. Juntos, allí en tu casa, oremos al Señor diciéndole, Señor, repite conmigo, Señor, queremos depender de ti para recibir tu provisión, para gozar tu provisión, para compartir tu provisión. En sexto lugar,
Las estrofas 11 al 14 del Cántico de David nos enseñan que cuando seguimos al Señor, vivimos en plenitud. Vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor. El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. La sexta clave de nuestra esperanza aquí es seguir para vivir, seguir para vivir. ¿Seguir a quién? A Jesucristo, solo a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro maestro, nuestro modelo, nuestro paradigma, modelo por excelencia de la vida plena, de la vida gloriosa del ser humano que vive para los demás, que vive para la comunión con el Señor y la comunión con los demás y goza la vida plenamente en la dimensión vertical con el Padre, en la dimensión horizontal con los hermanos y hermanas, y sirve y bendice y es fuente de bendición. La pandemia nos ha empobrecido moralmente, no solo económicamente, moralmente también. La pobreza genera cada día más robo, más violencia, más crimen en nuestras calles, en nuestros barrios, en nuestras ciudades. La inseguridad es cada vez mayor, las rejas no alcanzan, las alarmas parece que no sirven para nada, las cámaras solo sirven para grabar los crímenes que se realizan sin que haya toda la seguridad que debería haber por la generalidad de todo este crimen en tantos lugares. Nadie confía en nadie. Un vecino del conurbano bonaerense le decía anteayer, el viernes, a un periodista de la televisión, lo vimos nosotros que vemos el noticiero a las 11 de la noche de un canal que sale de Buenos Aires, le decía un vecino, un hombre maduro, un hombre bien establecido, con su familia, 30 años o más en ese barrio del conurbano bonaerense, le decía al periodista, esto ya no es vida. Este año no existe para mí. Es un desastre. Solo sobrevivimos, no vivimos. Eso lo dijo un hombre, clase media, aparentemente bien educado, establecido por más de 30 años en un barrio obrero, trabajador del conurbano bonaerense, que muestra la inseguridad. No hay vida, no hay existencia plena. Existimos sin besos, sin abrazos, sin relación familiar. Hace no sé cuánto que no le doy un beso a mis nietos. Me atreví a abrazar a mi hijo en la boda de nuestra nieta, donde tuve el gozo de participar con otro pastor. Lo abracé, le dije, no puedo dejar de hacerlo, y nos abrazamos intensamente a pesar de los protocolos de distanciamiento. Hay una crisis tremenda de vida plena, de vida cálida, de vida intensa, de vida en relación. Jesucristo era tremendamente gregario. Jesucristo estaba con la gente, comía con la gente, compartía con la gente. Tendría serios problemas para el distanciamiento social en nuestros días. Pero bueno, estamos así, confinados, sin abrazos, sin besos. Pero hoy como iglesia somos llamados a vivir la vida de Jesucristo, a pesar del aislamiento, a pesar del crimen, de la inseguridad, del sentido de limitación que tenemos, de la impotencia frente a la violencia, al robo, a la violación de nuestros derechos. Tenemos que decirle al Señor, tú eres la fuente de nuestra vida,
Tú eres nuestra esperanza, porque Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en esta hora de empobrecimiento moral, en esta hora de inseguridad y de angustia, en esta hora terrible de enfrentar la batalla de sobrevivir, en esta hora en que estamos viviendo un año que según muchos no va a existir en la historia de nuestra vida en el pasado. Ya veremos. Son expresiones de momento. En esta hora somos llamados a vivir muchos días haciendo el bien, hablando verdades, buscando la paz, viviendo en plenitud. Y vivir en plenitud se logra poniendo toda nuestra esperanza en medio de esta incertidumbre en nuestro Señor Jesucristo. Hermana, hermano, ¿dónde estás? Repite conmigo esta oración al Señor en plural. Señor, te seguiremos para vivir tu plenitud. En séptimo lugar, las estrofas 15 al 20 del cántico nos dicen, cuando obedecemos al Señor alcanzamos misericordia. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal para borrar de la tierra su memoria. Los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo y de la justa, pero el Señor les librará de todas ellas, les protegerá todos sus huesos, ni uno solo le quebrarán. La séptima clave de nuestra esperanza aquí es obedecer para alcanzar. Obedecer para alcanzar. ¿Alcanzar qué? La misericordia de nuestro Dios, alcanzar esa misericordia. La misericordia que nos va a llenar de una sanidad plena y total, que va a cubrirnos con su manto de protección, de gracia, de bendición. El vidente Hanani le proclama al rey Asa de Judá acerca de la misericordia que tiene el Señor de Israel hace miles de años. Y le dice en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 16, en la primera parte del verso 9, algo tremendo. Yo lo leo de la nueva versión internacional que estoy usando. El Señor recorre toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Esta traducción enfatiza que la misericordia de Dios jamás nos va a abandonar, recorre toda la tierra. La Reina y Valera traduce, oye bien, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Corazón perfecto. Nuestra perfección cristiana, la búsqueda de nuestra perfección cristiana, sinceramente, es fundamentalmente buscar la misericordia del Señor. Es fruto de una obediencia responsable que sigue al Señor, confía en el Señor, obedece al Señor, y por ello el Señor, a los corazones que son perfectos, no por nuestra perfección, sino por la perfección que el Señor logra delante de Dios Creador a través de la obra de Jesucristo. Pongamos eso en correcta perspectiva. Cuando hay una comunión intensa con el Señor,
alcanzamos en esa búsqueda de la perfección cristiana, del corazón perfecto, en el poder de la sangre de Jesús, la misericordia plena del Señor. Pero la Nueva Biblia Internacional mira cómo traduce esta expresión del vidente Hanani, porque el Señor repasa toda la tierra entera. Es redundante para reafirmar. Repasa toda la tierra entera, dicen los españoles, con sus ojos, para fortalecer a los que le son leales de corazón. Repasa toda la tierra entera. Esa traducción quiere enfatizar que no queda nadie, que no queda nada, que no queda ningún país, ninguna aldea, ningún barrio, aún en las ciudades, en nuestra Argentina, aquí en Estados Unidos, en algunos lugares donde hay una tremenda delincuencia que se ha desarrollado y ha crecido como en todas partes. El Señor repasa toda la tierra entera, dice, para fortalecer la lealtad de sus hijos y de sus hijas. Pero la Biblia latinoamericana tiene otra traducción, que aquí esto es importante, y todas son válidas, porque son traducciones de un original que se mira de distintas perspectivas, y vivimos limitados por la realidad de que leemos la Biblia, que es traducción al castellano. Es la revelación de Dios. Dios habló en hebreo, Dios se expresó en griego y un poquito en arameo, nada más. Y hay que traducirlo al castellano. Y cada traducción es interpretación. Y cada traducción tiene en su grandeza, en su lealtad al texto original, su limitación. La Biblia latinoamericana dice, porque los ojos de Yahvé recorren toda la tierra para fortalecer a los que le sirven de todo corazón. Aquí, para esta traducción, la vida cristiana auténtica, la vida cristiana que es fruto de la obediencia responsable al Señor, es servicio. Servicio para compartir la misericordia recibida del Señor. No hay otra alternativa. Voy a usar una expresión que se ha hecho muy común, que se atribuye con sabiduría histórica a San Agustín. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Es decir, como dice la muchachada de la nueva generación cristiana, quien no sirve, no sirve. Quien no entiende que la vida cristiana es vivir para nuestra familia, para nuestra gente, para nuestra iglesia, para los demás, no ha entendido el Evangelio, no ha entendido a Jesucristo. La misericordia de Dios nos va a llenar de sanidad plena. Obedecer para alcanzar misericordia, obedecer responsablemente es la clave. Ora conmigo al Señor, dile al Señor brevemente aquí, repite conmigo, Señor, te vamos a obedecer para alcanzar y compartir tu misericordia. Quiero aquí reiterar lo que dije ayer. Las heroínas y los héroes que sirven en múltiples campos de batalla, trincheras, hospitales, emergencias, hospitales de emergencia, clínicas, en todo el mundo, en nuestro país, la Argentina, aquí en Estados Unidos, que dan su vida, que se enferman, que se agotan, que aunque no se infectan, caen por la falta de energía, de todo el trabajo que están haciendo. Son los héroes y las heroínas que sirven para salvar vidas. Yo en ellos veo a Jesucristo, veo la misericordia de Jesucristo a través de vidas
que quizás lo confiesan y muchas no, pero de cualquier manera la soberanía gloriosa de Dios usa a Jesucristo para que esas gentes, médicos, enfermeras, asistentes, paramédicos, paramédicas, sean instrumentos de la misericordia del Señor. Y la iglesia debe dar el ejemplo de recibir esa misericordia, esa gloriosa misericordia, en obediencia responsable para compartirla a los demás. Y en octavo y último lugar, para mi descanso y vuestra felicidad. En las estrofas 21 al 22, las terminales del Salmo, el cántico nos enseña que cuando confiamos en el Señor, heredamos su promesa. Heredamos su promesa. La maldad destruye a los malvados. Serán condenados, condenadas los enemigos de los justos, de las justas. El Señor libra a sus siervos, a sus siervas. No serán condenados los que en Él confían. Cuando confiamos en el Señor, heredamos su promesa. La última clave de nuestra esperanza es aquí confiar para heredar. ¿Heredar qué realmente? Todo. La plenitud más plena de todas las promesas del Señor. En el pasado, los creyentes, los profetas afirmaron categóricamente que todas las promesas de Dios a Israel se habían y se seguían cumpliendo. Se habían cumplido y se cumplen. Y nosotros afirmamos que así ocurre cuando confiamos plenamente en el Señor. Esa es una clave de esperanza en medio de la incertidumbre. Heredamos lo que heredamos de Dios, porque confiamos en las promesas de Jesús. En el mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. En otro momento afirma el Señor, les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Heredamos lo que Dios quiere darnos porque confiamos en la palabra del Señor. En este caso es Pablo quien nos afirma, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Cuando confiamos en el Señor, heredamos la plenitud de todas sus promesas. Ora conmigo en plural, comunitario. Señor, viviremos confiando plenamente en ti, solo en ti, para heredar hoy, no mañana, sino hoy, todas tus promesas. Repítelo conmigo. Señor, viviremos confiando plenamente en ti para heredar hoy, no mañana, sino hoy, todas tus promesas. Termino con un recuerdo hermoso de la palabra. A Jeremías, el profeta, del cual recibimos palabra de Dios ayer, ¿recuerdan? Lo llaman el profeta llorón. Vivió en una época terrible, una secuencia de problemas en Israel como nunca jamás se pueden imaginar. No hay en la Biblia descripción más terrible de situaciones de miseria, de hambre, de muerte, de dolor, de destrucción, de derrota, que aquellas que Jeremías describe en el libro profético que se le atribuye con su nombre y en el libro de Lamentaciones. Dice así, siempre tengo esto presente. Está hablando de la crisis que fuera en ese momento en Israel terrible. Siempre tengo esto presente.
y por eso me deprimo. Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, oye bien, por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré, esperar, esperanza, esperanza, nuestra única y verdadera esperanza debe estar apoyada en el Señor. Veo lo que me pasa, pero lo que le pasa más aún a toda mi gente y me deprimo. No es pecado deprimirse cuando los resortes de nuestra esperanza traen a la memoria las bendiciones del Señor, la cual nos llena de esperanza, como dice el salmista. Algo me viene a la memoria y me llena de esperanza, el gran amor del Señor. El Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. Jeremías ha sido llamado el profeta llorón. Yo lo llamo el profeta de la esperanza. Y tenemos al gran apóstol de la esperanza. Es Pablo. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa alguna en toda la creación podrán apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en la misma carta a los Romanos dice también, porque sabemos que en el sufrimiento se produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter. La entereza de carácter genera esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. El profeta de la esperanza, el Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. El apóstol de la esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Recordemos siempre, especialmente hoy, cuando estamos cancelando, cerrando, clausurando esta gloriosa convención. Hoy, en medio de toda la incertidumbre, recordemos quién es la fuente única y final, la fuente final de nuestra alegre y victoriosa esperanza. Claro, esperamos en la ciencia, claro, esperamos en el gobierno, claro, esperamos en los que nos ayudan con la medicina y con la vacuna que vendrá. Pero Jesucristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Jesucristo en nosotros, en nosotras, es nuestra esperanza de gloria. Fue, es y será el Señor de nuestra esperanza. Que así sea en tu vida, hermana, hermano, que así sea en la vida de todo el pueblo del Señor en medio de la incertidumbre. Jesucristo, nuestra confianza, nuestra esperanza en medio de toda incertidumbre. Amén. Que así sea y nos vemos cuando el Señor
lo mande otra vez.